¿Y si te dijera que tal vez tú también fuiste creado para vencer gigantes, derribar muros y liberar a otros, pero aún no has descubierto la fuerza que Dios ya depositó en ti? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una fuerza dormida, un poder que no viene del músculo ni de la voluntad humana, sino del mismo Espíritu de Dios, una fuerza parecida a la de Sansón, que muy pocos conocen y que si se activa puede transformar tu vida, tu realidad y tu propósito en esta tierra? La historia de Sansón no es solo una leyenda antigua, es una advertencia, una revelación, un espejo, un secreto espiritual que Dios ha dejado oculto en la historia de un hombre que tenía una fuerza sobrenatural y un corazón vulnerable. Hoy no vamos a hablar solo de fuerza física, vamos a hablar de la fuerza para resistir la tentación, la fuerza para no rendirse cuando todo parece perdido, la fuerza para no dejar de creer, aunque la vida te haya golpeado una y otra vez. Porque tal vez te sientas cansado, tal vez te has caído tantas veces que ya no sabes si levantarte tiene sentido. Pero hoy, en este video, el Espíritu Santo quiere revelarte cómo Dios fortalece a los que se sienten más débiles y cómo la historia de Sansón puede ser una guía oculta para recuperar lo que has perdido, incluso si sientes que lo arruinaste todo. Verás, hay un secreto divino en esta historia, una clave espiritual que si la entiendes puede abrir una nueva temporada en tu vida, una temporada de restauración, poder, obediencia y victoria. ¿Y sabes qué? Muy pocos han entendido el verdadero mensaje detrás de la caída y la redención de Sansón. Pero tú estás aquí, y no es casualidad. Hoy vas a descubrir cómo Dios usa nuestras debilidades para manifestar su gloria. ¿Por qué Sansón no fue un error, sino un mensaje viviente de esperanza? Y cómo tú, incluso ahora, puedes empezar a caminar en una fuerza espiritual que viene del cielo mismo. Pero antes de entrar en este viaje espiritual, quiero que hagas algo. Si estás dispuesto a recibir fuerza del cielo, si crees que este mensaje podría ser una señal de Dios para tu vida, comenta abajo la frase "paz en Cristo". Es tu forma de declarar delante del mundo espiritual que estás aquí para recibir. Además, al comentar, ayudas a que más personas vean este mensaje. Dale me gusta también, porque cuando lo haces, obligas al algoritmo de YouTube a esparcir este mensaje a personas que lo necesitan desesperadamente. Y eso es predicar el Evangelio con un solo clic. Si ya hiciste eso, te felicito. Estás siendo parte de algo más grande de lo que imaginas. Y te lo digo en serio. Muchos no tienen una iglesia cerca, y estos videos son el alimento espiritual que fortalece su fe cada semana. Cuando tú participas desde el principio, estás dando vida a este ministerio, estás alimentando a los que tienen hambre de Dios. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es decirle al cielo que tú estás comprometido con este proceso de crecimiento espiritual. Es alinear tu vida con contenido que te acerca más al corazón de Dios. Porque cada video es una chispa de fuego divino que mantiene encendida tu lámpara. Hoy vas a descubrir que la fuerza de Sansón no estaba solo en su cuerpo, sino en su propósito, y que cuando el enemigo te roba el propósito también te debilita. Pero ¿y si te dijera que lo que Dios va a revelarte en la penúltima enseñanza de este video podría ser la llave que desbloquee una bendición que llevas años esperando? Ahora, prepárate. Este no será un estudio más. Este será un viaje espiritual que podría cambiar tu manera de ver la lucha, la caída, el dolor y la restauración. Vamos a empezar. La fuerza que nace del propósito. El nacimiento de Sansón, la historia de Sansón, no comienza con un hombre, sino con un milagro, con una promesa,
con una mujer estéril a la que se le aparece un ángel del Señor para decirle algo impensable. Tú vas a concebir un hijo y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Jueces 13:5. Esta no es solo una introducción a una historia bíblica, es una declaración divina que nos dice algo profundamente espiritual. La verdadera fuerza nace desde el vientre del propósito. Sansón no fue un accidente ni un héroe improvisado. Fue un hombre predestinado desde antes de nacer para una tarea específica. Y eso lo cambia todo, porque en ese detalle, en ese llamado celestial antes de su concepción, encontramos una verdad poderosa que muchos creyentes olvidan. Dios ya ha colocado dentro de ti una fuerza con nombre y destino, incluso antes de que respiraras por primera vez. Hoy quiero que te detengas a pensar en esto. ¿Y si tú también fuiste llamado antes de nacer? ¿Y si tus luchas, tus sufrimientos, tus lágrimas son parte de una preparación para cumplir algo grande? ¿Y si tu debilidad actual solo está revelando el terreno donde Dios va a manifestar su poder? Sansón fue llamado nazareo desde el vientre. Eso significa separado, consagrado, apartado para Dios. No podía beber vino, ni cortarse el cabello, ni tocar cosa inmunda. Su fuerza no era magia, su fuerza era una manifestación física del compromiso espiritual que existía entre él y su Dios. ¿Y sabes qué? Ese principio aún se mantiene. La fuerza espiritual no es un regalo gratuito, es una consecuencia de una vida consagrada. Aquí es donde esta historia empieza a hablarte a ti directamente. Tu vida tiene un llamado oculto. Hay personas que pasan por esta vida sobreviviendo, repitiendo ciclos de dolor, sin entender que su historia fue escrita con tinta eterna antes de que sus padres siquiera pensaran en tener hijos. Dios no improvisa. Él no hace cosas al azar. Si estás vivo hoy, si estás viendo este video ahora, es porque hay un propósito espiritual que está esperando que despiertes. Muchos de nosotros hemos vivido temporadas de debilidad extrema, de cansancio emocional, de batallas internas. Hemos pensado que no valemos, que no servimos, que no tenemos nada que aportar. Pero quiero revelarte un secreto espiritual. La debilidad prolongada muchas veces es el eco de una fuerza que no ha sido activada aún. Y esa fuerza solo se activa cuando el corazón se alinea con su origen, el propósito de Dios. Sansón tenía un llamado, pero ese llamado no le garantizaba el éxito. La historia bíblica está llena de advertencias disfrazadas de relatos. Y lo que vemos con Sansón es que tener fuerza sin dirección divina te convierte en esclavo de tu propia grandeza. ¿Qué fuerza estás buscando? Hoy el mundo te vende una imagen de fuerza basada en lo externo: músculos, dinero, control, aplausos, influencia. Pero todo eso es polvo, es niebla, no dura. La fuerza que Dios quiere enseñarte hoy a tener es la fuerza que viene de saber quién eres en Él. Es la fuerza para decir no al pecado, la fuerza para perdonar a los que te traicionaron, la fuerza para mantenerte fiel cuando nadie más lo hace. Es la fuerza de un corazón que, aunque esté herido, sigue diciendo: Señor, úsame. Es la fuerza de alguien que ha sido humillado, traicionado, abandonado, y aún así se levanta cada mañana creyendo que Dios tiene la última palabra. Sansón tenía una fuerza física, pero su verdadera batalla era espiritual. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez no te sientas fuerte físicamente. Tal vez tu alma esté quebrada por dentro. Pero déjame decirte algo. El enemigo no ataca a quien no representa una amenaza. Si has pasado por muchas pruebas, no es porque Dios te haya olvidado. Es porque hay algo dentro de ti que el infierno quiere destruir antes de que lo descubras. Hay un Sansón interior, una fuerza escondida, un poder dormido que Dios quiere despertar hoy.
Tu compromiso es tu activación. Cuando el ángel le habló a la madre de Sansón, le dejó instrucciones claras. No era solo un anuncio, era una preparación. Dios no lanza promesas sin responsabilidad. Y esto es lo que muchas veces olvidamos. Si quieres caminar en la fuerza que viene de Dios, necesitas caminar en el compromiso que Él espera de ti. Esto no se trata solo de querer cambiar tu vida. Se trata de consagrarte, de entender que la fuerza espiritual viene con obediencia, con negación personal, con un estilo de vida que refleja que tú ya no eres del mundo, sino del reino. Sansón falló muchas veces. Fue débil en sus emociones, guiado por pasiones humanas, descuidado con su llamado. Pero ¿sabes qué? Dios nunca le retiró la promesa, porque la fuerza de Dios no se basa en tu perfección, sino en su fidelidad. Y si hoy tú decides consagrarte, entregarte de nuevo, alinear tu corazón con el propósito del cielo, la fuerza volverá. Tal vez no con músculo, tal vez no con milagros inmediatos, pero con una paz sobrenatural, con dirección, con sabiduría, con valor para enfrentar lo que antes te hacía huir. Imagínate si Sansón hubiera entendido desde el principio la magnitud de su llamado, si hubiera valorado la consagración como su verdadera fuente. ¿Cuántas guerras habría evitado? ¿Cuántas cadenas habría roto antes de tiempo? Y ahora te pregunto a ti, ¿cuánto podrías lograr tú si dejaras de vivir en tus propias fuerzas y empezaras a vivir en la fuerza del Espíritu? ¿Cuántas veces más vas a postergar tu propósito por estar entretenido con cosas que no alimentan tu alma? Hoy es el primer paso de un viaje. Este es solo el primer bloque, pero lo que viene será aún más fuerte, más profundo, más transformador. Vamos a caminar juntos por las caídas y las redenciones de Sansón, y en cada paso Dios te va a mostrar que tu historia, tu vida, todavía puede brillar con fuerza celestial. Prepárate. La sed después de la victoria. Cuando el alma clama por Dios, una de las escenas más sorprendentes de la historia de Sansón aparece en Jueces 15, 18, 19. Es una escena que la mayoría pasa por alto, pero contiene uno de los secretos más poderosos sobre la fuerza espiritual. Sansón acababa de derrotar a 1000 filisteos usando solo la quijada de un burro. Fue una victoria épica, monumental, la clase de hazaña que parecería alimentar el ego de cualquier hombre. Pero después de esa victoria sucede algo inesperado. Sansón siente una sed tan grande que cree que va a morir. Y en ese momento hace algo que raramente vemos en él. Ora, le clama a Dios. Reconoce que, a pesar de su fuerza, es vulnerable, débil y mortal. Y entonces Dios abre una fuente en la tierra y Sansón bebe. Su espíritu se reanima y la vida le vuelve. Esto nos enseña algo que el enemigo no quiere que descubras. La fuerza no está en la victoria, sino en la dependencia continua de Dios. La sed después del milagro. ¿No te parece curioso que justo después de su mayor demostración de fuerza, Sansón esté al borde de morir de sed? ¿No es eso acaso un reflejo perfecto de lo que muchos creyentes experimentan hoy? Vivimos victorias, sentimos que avanzamos, que ganamos batallas, que derribamos gigantes. Pero después de eso, en la intimidad, cuando el ruido se apaga, el alma queda sedienta, seca, agotada. ¿Y sabes por qué? Porque la victoria sin conexión con Dios deja al alma vacía. Sansón necesitaba más que poder físico, necesitaba agua viva, el mismo tipo de agua que Jesús le ofreció a la samaritana junto al pozo, esa agua que no se compra ni se gana con méritos, esa agua que solo se recibe cuando reconoces: Señor, tengo sed, no puedo más, sin ti me muero. ¿Te has sentido así últimamente? Ganaste cosas, pero perdiste el sentido.
¿Conseguiste lo que querías, pero no lo que necesitabas? ¿Tu espíritu está reseco, aunque tus manos estén llenas? Entonces, este momento de la vida de Sansón te está hablando directamente, la oración que restaura. Este es uno de los pocos momentos en toda la historia de Sansón donde lo vemos clamando a Dios de verdad. No como un ritual, no como una obligación, sino como una necesidad desesperada. Y ahí descubrimos otro secreto. Cuando oras desde la sed, el cielo responde con fuentes. No fue una oración perfecta. Sansón incluso reclamó un poco a Dios. ¿Me vas a dejar morir ahora que diste esta victoria? Pero fue sincera. Fue desde la necesidad. Y esa sinceridad abrió una fuente en medio de la tierra seca. Dios no está buscando oraciones bonitas, está buscando corazones sedientos, gente que admita que sin Él no hay vida. Y cuando oras así, desde el quebranto, desde el agotamiento, desde el vacío, la fuerza del cielo fluye como agua viva. La Biblia dice que después de beber recobró su espíritu. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo hoy. Quiere que recobres tu espíritu, que recuperes el fuego que tenías antes, que te levantes con la fuerza que viene desde el cielo, no desde tu carne, el agotamiento espiritual después del esfuerzo. Muchos creyentes creen que la verdadera batalla es resistir el pecado o ganar terreno espiritual. Y sí, eso es parte. Pero hay una batalla más sutil, la que viene después de la victoria. Porque justo cuando bajas la guardia, justo cuando piensas que ya venciste, ahí es donde puedes caer en la sequedad. Es después de servir en la iglesia, después de predicar, después de ayudar a otros, después de tener un logro espiritual. En ese momento en que piensas que puedes descansar, el alma revela que aún tiene sed, y esa sed no se sacia con entretenimiento, no se calma con redes sociales, no se llena con afecto humano. Es una sed de Dios, de presencia, de comunión. Hoy te pregunto, ¿estás sediento? ¿Tu espíritu está seco? ¿Tu alma está clamando por algo que no puedes explicar? Entonces no huyas de esa sed. No la ignores, no la escondas con ocupaciones. Haz como Sansón, clama, dile al Padre que sin Él no puedes seguir. Y te aseguro, por la palabra, que Él abrirá una fuente para ti. La fuente está en la obediencia. Fíjate en un detalle clave. Dios no le quitó a Sansón su fuerza. A pesar de sus errores, el Señor respondió a su clamor. Pero la fuente no apareció antes de la oración, apareció después. Esto nos habla de un principio espiritual. Hay fuentes que solo se abren después de la rendición. Mientras dependas de ti, caminarás en sequía. Pero cuando entregues el control, cuando reconozcas tu necesidad, el cielo se abre. Esta es una invitación a dejar de luchar solo, a dejar de fingir que puedes con todo, a reconocer que incluso los más fuertes necesitan ser alimentados por Dios. Conexión con tu vida. Tal vez tú también hayas vencido algo recientemente. Tal vez superaste una prueba. Tal vez ayudaste a alguien. Diste lo mejor de ti. Te esforzaste. Pero ahora estás vacío, cansado. Como Sansón, sientes que podrías morir de sed. Y en ese lugar vulnerable tienes dos opciones: rendirte al agotamiento, clamar por la fuente. Hoy te invito a elegir la segunda opción, porque la fuente aún existe, porque Dios aún abre manantiales en medio del desierto, porque la fuerza real no está en lo que haces, sino en lo que bebes. Sansón venció 1000 enemigos con su fuerza, pero fue la oración la que le devolvió el aliento. Eso lo cambia todo, porque nos muestra que incluso los más fuertes necesitan un encuentro con el agua viva. Hoy Dios quiere darte esa agua, y no solo para calmarte, sino para prepararte para lo que viene, porque esta historia no ha terminado.
Lo que viene después de esta fuente será aún más revelador. Así como Sansón recobró su espíritu después de beber, tú también puedes recobrar el fuego, el enfoque, la pasión y la comunión. Solo tienes que clamar. Este es el momento donde el fuerte se convierte en adorador, donde el guerrero se transforma en hijo, donde el poderoso se arrodilla y bebe. Renuévate, prepárate. Lo que Dios tiene para revelarte en el próximo bloque puede cambiarlo todo. Cuando la fuerza se debilita por los deseos del corazón, el vínculo con Dalila, la historia de Sansón. Y Dalila es probablemente una de las más conocidas de la Biblia, pero también es una de las más malinterpretadas. Muchos piensan que es solo una historia de traición y caída, pero es mucho más que eso. Es una advertencia espiritual, un espejo para el alma. Una lección vital sobre lo que ocurre cuando alguien lleno de poder espiritual empieza a jugar con sus emociones, sus deseos y sus límites. En este bloque vas a descubrir que el enemigo no necesita cadenas de hierro cuando tiene acceso a tu corazón y que la verdadera debilidad de Sansón no era Dalila, era su desconexión emocional con el propósito de Dios. Vamos a desmenuzar esta parte de su historia, no para juzgarlo, sino para aprender, para que tú también puedas discernir cuando tus fuerzas están siendo drenadas por causas invisibles. Porque sí, se puede estar ungido y aún así caminar hacia la destrucción. La progresiva seducción del alma a Dalila representa más que una persona. Representa una estrategia del enemigo, atacar lo emocional para destruir lo espiritual. Dalila no apareció por accidente. Fue enviada por los príncipes filisteos con un objetivo claro: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Por qué? Porque el enemigo no teme tu pasado, teme tu poder. Y cuando no puede detenerte con ataques externos, va directo al corazón. Dalila no usó espadas ni cadenas, usó palabras, caricias, cercanía, afecto. Usó lo que el alma anhela para desenfocar a Sansón de lo que el espíritu necesita. Y sabes, es más peligroso que una tentación que parece amor, un vínculo emocional que parece cuidado, pero está diseñado para manipularte. Dalila representa todo lo que parece inofensivo, pero puede destruir tu propósito. Puede ser una relación, una adicción oculta, una distracción, una herida que no has sanado, algo que acaricia tu ego mientras debilita tu alma, algo que te hace sentir bien, pero te aleja de la presencia de Dios. El enemigo estudia tus emociones. Sansón no cayó de un día para otro. Fue un proceso. Dalila lo presionó cada día con sus palabras, dice la Biblia, Jueces 16:16, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. El enemigo no siempre ataca con fuerza. A veces ataca con persistencia, con gota tras gota, con conversación tras conversación, con pensamiento tras pensamiento. Y si no estás firme espiritualmente, ese goteo emocional puede romper la roca de tu convicción, porque cuando el corazón se cansa de resistir, la mente empieza a ceder. Sansón era fuerte en cuerpo, pero débil en discernimiento emocional. Y esa fue la brecha que el enemigo usó. Porque si controla tu corazón, controla tus decisiones. ¿Dónde está tu fuerza? Dalila le preguntó a Sansón 3 veces por el secreto de su fuerza, y 3 veces él mintió, pero en la cuarta se quebró y le abrió su alma. Le reveló que su fuerza estaba en su consagración, en su cabello, símbolo de su voto nazareo. ¿Te das cuenta? Sansón no solo reveló un secreto físico, reveló la raíz de su poder espiritual. Entregó lo sagrado a lo emocional. Aquí está el principio espiritual que no puedes olvidar. Cada vez que entregas lo sagrado a lo superficial, pierdes poder. No es el cabello en sí, es lo que representa.
Es el símbolo de su pacto con Dios. Y en ese momento, Sansón prefirió complacer a Dalila antes que honrar a Dios. Eso es lo que hace el alma cuando no está sujeta al espíritu. Cede, se rinde, traiciona lo eterno por lo momentáneo, y al hacerlo, perdió la fuerza. Cuando ya no te das cuenta que el espíritu se fue, una de las frases más dolorosas de toda esta historia está en Jueces 16:20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es aterrador. Sansón se levantó pensando que aún tenía la fuerza de siempre, pensando que todo estaba bien, pensando que aún estaba ungido, pero el Espíritu del Señor ya no estaba con él. Y lo más triste, ni siquiera se dio cuenta. ¿Cuántos creyentes hoy caminan en esa misma condición? Cantan, sirven, predican, pero la unción ya no está, porque hace tiempo que entregaron su voto, su consagración, su enfoque a dalilas emocionales que los desenfocaron, y ahora viven de recuerdos, de experiencias pasadas, de lo que Dios hizo antes, pero ya no sienten su presencia, ya no fluyen, ya no tienen la fuerza espiritual que tenían, y no saben por qué. Este bloque es para ti si sientes que algo se apagó dentro de ti, si tu fuerza ya no es la misma, si tu fe titubea, si tus emociones están desordenadas, si te cuesta orar, adorar, discernir. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: recuerda de dónde cayó Sansón y vuelve. Hay tiempo. Dios permite la caída para redención. Dios no abandonó a Sansón por castigo. Lo dejó caer para que Sansón recordara quién era. Porque a veces, solo en la oscuridad del pozo uno empieza a mirar hacia arriba. Sansón fue capturado, encadenado, le sacaron los ojos, lo humillaron. Pero en esa prisión algo poderoso ocurrió. Su cabello empezó a crecer otra vez. Ese detalle es una joya espiritual. Es un mensaje divino escondido en medio de la tragedia. Dios nunca se olvida del pacto. Aunque tú lo rompas, Él sabe cómo restaurarlo. Tal vez tú también estés en una cárcel emocional o espiritual ahora mismo. Tal vez perdiste tu fuerza, tu enfoque, tu visión. Pero déjame decirte algo que el enemigo no quiere que escuches. Tu cabello está creciendo de nuevo. Tu consagración puede ser restaurada. Tu fuerza puede volver, porque Dios es un Dios de redención. Y si Él restauró a Sansón, puede restaurarte a ti. No ignores las dalilas de tu vida. No juegues con lo sagrado. No entregues lo eterno por lo emocional. Sansón perdió su fuerza cuando entregó su secreto. Pero lo más importante, la recuperó cuando se humilló. Cuando reconoció que sin Dios no era nada. Y cuando desde la oscuridad clamó por una segunda oportunidad. Eso es lo que marca la diferencia. No es caer, es clamar desde la caída. Hoy Dios te llama a reflexionar. ¿Hay algo que estás permitiendo en tu corazón que está drenando tu fuerza espiritual? ¿Estás siendo seducido por cosas que no parecen malas, pero están desviando tu propósito? Sí, es así. Haz una pausa ahora. Ora, clama. Renueva tu voto, vuelve a consagrarte, porque Dios no ha terminado contigo. Aún hay fuerza en ti, solo está esperando a que regreses. Y en el próximo bloque vas a ver cómo la fuerza que regresa después de la humillación puede ser aún más poderosa que la primera. La fuerza que renace en la humillación, el clamor desde la oscuridad. Sansón, el hombre que una vez hizo temblar a los filisteos, ahora está en su punto más bajo. Ya no es temido, ya no es invencible. Ha sido derrotado, capturado y despojado de todo lo que lo hacía especial a los ojos del mundo. Le han arrancado los ojos, símbolo de su visión espiritual y de su discernimiento. Y ahora, el que antes derribaba enemigos es un esclavo dando vueltas en un molino como un animal. Pero aquí ocurre el misterio más profundo de esta historia. En ese lugar de humillación, la fuerza empieza a volver. Porque aunque el enemigo
puede encadenar el cuerpo, no puede encarcelar un corazón arrepentido. Y aunque los hombres pueden arrancarte todo, no pueden tocar el pacto eterno que Dios escribió sobre tu vida. Este es el bloque donde la redención empieza a brotar desde las ruinas y donde descubrirás que la fuerza más poderosa no es la que destruye enemigos, sino la que se levanta desde la vergüenza para abrazar el propósito otra vez. La prisión como lugar de revelación. Veces creemos que Dios solo obra cuando estamos en la cima. Pero si algo nos enseña esta parte de la historia es que Dios habla más fuerte en las cárceles que en los palacios. Sansón, humillado, ciego, quebrado, empieza a recuperar lo que realmente importaba, la dependencia de Dios. Ya no tiene cabello largo, ya no tiene la admiración del pueblo, ya no tiene fama, pero tiene algo que nunca tuvo antes, un corazón quebrantado. Y un corazón quebrantado es el altar donde Dios más le gusta descender. Tal vez tú también estás en un molino emocional, dando vueltas en círculos, sin visión, sin respuestas, sin fuerza. Tal vez te sientes usado, traicionado, olvidado, reducido. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. El lugar de tu humillación puede ser el vientre de tu restauración. Dios no ha terminado contigo, y si aprendes a clamar desde ese lugar, lo que viene después será más glorioso de lo que imaginas. El cabello empieza a crecer. Jueces 16:22 dice algo aparentemente simple. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Lo notas? Es más que un detalle biológico. Es una señal espiritual. El cabello de Sansón era el símbolo de su voto, de su consagración. Y aunque lo había perdido, Dios permite que crezca de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque él falló, Dios sigue fiel. Porque donde hay clamor genuino, Dios restaura. Esto te habla a ti. Tal vez perdiste cosas, tal vez perdiste unción, oportunidades, pureza, enfoque. Tal vez has sido marcado por la vergüenza, pero si estás respirando, si estás leyendo esto, significa que el cabello está creciendo otra vez. Dios está restaurando, aunque no lo sientas aún, aunque parezca que sigues preso. El proceso de tu redención ya comenzó. El clamor que sacude los cielos en Jueces 16:28, encontramos una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia. Sansón, desde su miseria, ora: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez. Esta no es la oración de un héroe, es la oración de un quebrado. No clama con arrogancia, no exige nada, solo dice: dame fuerza una vez más. Y esa oración, esa súplica desde el abismo, mueve el corazón de Dios. Porque hay algo especial en los que, habiendo fallado, aún se atreven a creer que pueden ser usados una vez más. Sansón no pidió venganza para su gloria, pidió restauración para cumplir su propósito, derrotar a los filisteos, liberar a Israel. Y eso es lo que marca la diferencia entre el pasado y el presente de Sansón. Ahora entiende que su fuerza no era para él, sino para Dios. ¿Te das cuenta? A veces necesitamos perderlo todo para entender el por qué fuimos llamados. La fuerza del una vez más. Dios le dio fuerza a Sansón una vez más. Pero no fue una fuerza cualquiera. Fue la más grande de todas, porque dice la Biblia que mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. Ese último acto, producto de una oración, cumplió su destino. No fue la fuerza de un músculo, fue la fuerza de un corazón restaurado. Y esa es la lección que debes grabar en lo profundo del alma. La fuerza que nace del quebranto puede ser más poderosa que la que nace de la comodidad. La fuerza que brota de la humillación puede causar más impacto que la que se exhibe en la cima. Sansón terminó su historia cumpliendo su llamado, tal vez no como él lo pensó, pero sí como Dios lo planeó.
Aplicación a tu vida. ¿Has perdido fuerza? ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Sientes que caíste tan bajo que ya no hay retorno? Entonces escucha esta verdad. Dios no te ha desechado. Él solo está esperando tu clamor. Y si hoy tú clamas como Sansón, Señor, acuérdate de mí, fortaléceme una vez más. Te aseguro por la palabra que el Espíritu Santo descenderá con fuerza restauradora. Tu última temporada no tiene que ser de vergüenza, puede ser de gloria. Tu última oración puede cambiar la historia. Tu caída no define tu destino. El arrepentimiento sí, no importa cuán bajo hayas caído. Aún puedes cumplir tu llamado, y si decides clamar desde tu molino, desde tu oscuridad, desde tu vergüenza, prepárate, porque la fuerza de Dios vendrá sobre ti de nuevo, y esta vez será para cumplir lo que naciste para hacer. La historia de Sansón no es una tragedia, es una redención disfrazada, y la enseñanza más poderosa es esta: aún los más débiles, si claman a Dios, pueden ser usados con un poder sobrenatural. Hoy tú estás en esa misma posición, y si decides clamar, si decides rendirte, si decides restaurar tu voto con Dios, prepárate para que la fuerza del una vez más venga sobre ti, porque Dios no se ha olvidado de ti. Solo está esperando que reconozcas que tu fuerza no está en ti, sino en Él. La fuerza en medio del silencio. Cuando Dios parece estar callado después del clamor de Sansón y su último acto de fe, la Biblia nos muestra un silencio, un aparente vacío. Su historia termina con su muerte, pero no con una celebración ni con voces del cielo. Parece que todo acaba en oscuridad, y aquí es donde entra uno de los desafíos más profundos de la vida espiritual. ¿Qué pasa cuando has hecho todo, cuando has clamado, cuando has creído, y Dios guarda silencio? Este bloque es para todos los que alguna vez se han preguntado, ¿dónde está Dios cuando no lo siento? ¿Por qué no responde ahora? ¿Por qué no veo frutos de mi oración, de mi consagración, de mi entrega? La historia de Sansón nos enseña algo que pocos entienden. La mayor fuerza no siempre se manifiesta con milagros, sino con fe persistente, en medio del silencio. El silencio de Dios no es su ausencia después de destruir el templo filisteo. Sansón no escucha la voz de Dios. No hay ángeles que lo feliciten, no hay profecías, no hay gloria visible, solo ruinas y silencio. Y sin embargo, fue en ese momento exacto cuando cumplió su llamado, cuando liberó a su pueblo, cuando honró su propósito. ¿Lo ves? El silencio de Dios no es sinónimo de desaprobación. A veces es señal de que ya estás haciendo lo que Él esperaba. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con paz, con dirección, con propósito. Y si estás caminando en obediencia, aunque no sientas nada, aunque no escuches nada, Dios está contigo. Porque la fe no se mide por lo que oyes, sino por lo que sigues haciendo cuando no oyes nada. Cuando tu alma grita y el cielo calla muchos, de nosotros pasamos por temporadas donde el alma grita, háblame, Señor. Queremos señales, confirmaciones, revelaciones, y no recibimos nada, y ahí es cuando el enemigo susurra, Dios te ha dejado. Tu oración no sirve, no cambiaste nada, fracasaste como Sansón, pero aquí está la verdad que desarma al enemigo. Dios estaba más cerca de Sansón en su muerte silenciosa que en su vida ruidosa, porque fue en ese momento cuando el cielo selló su propósito. Tal vez tú estás en una etapa donde has dejado muchas cosas por Dios. Has cambiado, has obedecido, has renunciado y no ves resultados. Te sientes solo, no escuchas su voz, no ves respuestas, pero escucha esto. A veces el cielo guarda silencio porque tú ya estás caminando en la dirección correcta. No necesitas una señal si ya estás dentro del propósito. Y si lo estás,
entonces tu silencio es una sinfonía en el cielo. La fuerza de permanecer, la fuerza de Sansón en sus últimos momentos no fue la de un guerrero en batalla, sino la de un hombre que permanece en fe, aunque no escucha nada. Y esa es la fuerza que Dios quiere enseñarte hoy. La fuerza de seguir adorando cuando no sientes su presencia. La fuerza de seguir creyendo cuando todo parece igual. La fuerza de seguir orando cuando tus palabras rebotan en el techo. La fuerza de no retroceder cuando todo en ti quiere rendirse. Esa fuerza no grita, no brilla, no se exhibe, pero es la fuerza que hace temblar al infierno. Porque el diablo no teme a un cristiano emocionado, teme a uno firme, a uno que no se mueve, aunque no vea, a uno que como Sansón dice, aunque muera yo cumpliré el propósito de Dios, el testimonio de una vida restaurada. ¿Sabes qué es aún más impresionante? Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, menciona a Sansón. Sí, el mismo Sansón que fue desobediente, que cayó, que fue esclavo. Dios lo llama héroe de la fe. Eso te muestra algo profundo. Tu última decisión tiene más peso que tus peores errores. Tu redención vale más que tu caída. Tu restauración es más poderosa que tu pasado. Y si Dios pudo incluir a Sansón entre los grandes de la fe, ¿por qué piensas que tú estás excluido de su gracia? La prueba del silencio. ¿Confiarás? Ahora mismo puede que estés en una etapa donde todo parece en pausa, donde has orado, ayunado, obedecido y no ves movimiento. ¿Y si te dijera que ese es el campo de entrenamiento de los valientes? ¿Y si te dijera que Dios está forjando en ti una fuerza que no se apoya en emociones, sino en convicción? Muchos retroceden cuando no sienten nada, pero los que perseveran en el silencio son los que reciben una fuerza inquebrantable. Hoy Dios quiere forjar en ti esa fuerza, no la fuerza de Sansón que mata 1000 hombres, sino la fuerza de Sansón que muere en paz, sabiendo que cumplió su propósito. No temas el silencio, no huyas de la quietud. Dios está más cerca de lo que crees, y si has llegado hasta aquí en este estudio, es porque Él está formando en ti una fuerza eterna, una fe madura, una fortaleza interna que no se rompe por emociones, ni por ataques, ni por circunstancias. Esta es la verdadera fuerza de Sansón, la de confiar, clamar y morir creyendo, aunque el cielo esté en silencio. Y tú puedes caminar en esa misma fuerza. En el próximo bloque vamos a profundizar en cómo mantener viva esa fuerza en las tentaciones diarias del alma. Prepárate, porque lo que sigue podría ser la enseñanza que libere tu mente de una batalla que llevas años peleando. La fuerza para vencer las tentaciones del alma, la guerra invisible del interior. Hasta ahora hemos hablado de la fuerza de Sansón en batalla, de su caída, de su clamor, de su restauración y de la aparente ausencia de Dios. Pero en este bloque vamos a ir aún más profundo. Vamos a entrar en un terreno que no se ve con los ojos, pero donde se libran las mayores guerras del creyente, el alma. Porque en realidad la fuerza que más necesitamos no es para mover columnas ni enfrentar gigantes, sino para vencer las tentaciones invisibles que habitan dentro de nosotros. Sansón fue vencido por su alma antes que por los filisteos. No cayó en una batalla externa, sino en una interna, y eso lo convierte en un reflejo de nosotros. En este bloque aprenderás cómo vencer la guerra emocional, los deseos desordenados, las heridas internas, la confusión y todas esas cosas que quieren debilitar tu relación con Dios. Esta es la enseñanza que el enemigo quiere que nunca entiendas. Pero hoy el Espíritu Santo va a desenmascarar su estrategia, el campo de batalla más olvidado. Cuando pensamos en tentaciones, solemos imaginar pecados externos, lujuria, mentira, ira, envidia, pero el alma lucha a otro nivel.
La Biblia dice en 1 Pedro 2:11, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. No dice que batallan contra el cuerpo, dice que batallan contra el alma. Eso quiere decir que la verdadera lucha es silenciosa, persistente, interna. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera sabes que estás en guerra. El alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. Es donde están tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Y si el enemigo logra controlar tu alma, controla tu caminar espiritual. Sansón no fue vencido en el campo de batalla, fue vencido en el campo de su alma. Y eso nos revela un principio poderoso. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte. Las pequeñas grietas invisibles, la historia de Sansón nos muestra cómo empezó a ceder en cosas aparentemente pequeñas. Se acercó a mujeres filisteas, aunque eran enemigas del pueblo de Dios. Tocó cosas impuras, a pesar de su voto. Se relacionó con Dalila, aun sabiendo que no venía de Dios. Jugueteó con su secreto, como quien juega con fuego. Y, ¿sabes qué hizo todo eso? Desgastó su alma, porque el pecado no destruye de golpe, gasta, drena, desconecta. Lo que el enemigo no logra con un golpe, lo hace gota a gota. Y si no estás atento, las pequeñas concesiones terminan debilitando tu llamado. Esta es una verdad espiritual que no puedes ignorar. La falta de vigilancia en tu alma puede robar la fuerza que Dios ya depositó en ti. La tentación no es pecado, pero sí una puerta. Muchos se sienten culpables por ser tentados. Pero ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. El problema no es sentir la tentación, es conversar con ella, es tolerarla, es darle espacio, es justificarla. Eso fue lo que hizo Sansón. Negoció lo innegociable, Dalila. No lo forzó a caer, lo fue envolviendo. Y así actúa la tentación, te seduce antes de destruirte. Y si no estás alerta, terminas como Sansón, entregando tu fuerza a cambio de un momento de placer. La fuerza para decir no. ¿Sabes cuál es uno de los frutos más poderosos del Espíritu Santo? Dominio propio. No se habla mucho de eso, pero es uno de los mayores regalos que Dios puede darte, porque quien tiene dominio propio tiene la fuerza de Sansón en el alma. Sansón tenía fuerza en el cuerpo, pero le faltaba fuerza para decir no a su alma. Hoy muchos creyentes viven derrotados por pensamientos, impulsos, deseos. Parecen fuertes por fuera, pero están en ruinas por dentro. Y eso es porque no han aprendido a depender del Espíritu. Y para gobernar su alma, tú no puedes ganar esta guerra solo. No se gana con voluntad, no se gana con inteligencia, se gana con dependencia del Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La clave no es luchar con tus fuerzas, es invocar al Espíritu en medio de la tentación, es correr a Dios antes de caer, es llenar tu alma de su palabra antes de que el mundo la llene de basura. Vencer desde la intimidad. La fuerza para vencer la tentación no nace en el momento de la batalla, nace en los momentos secretos de intimidad con Dios. Jesús no venció al diablo en el desierto solo porque era el Hijo de Dios. Lo venció porque estaba lleno del Espíritu y de la palabra. Él tenía identidad, sabía quién era, estaba alineado con el Padre, y eso le dio la fuerza para decir, escrito está. Si tú quieres vencer las tentaciones del alma, necesitas lo mismo: identidad clara, intimidad profunda, disciplina espiritual, dependencia diaria del Espíritu y, lo más importante, confianza total en la gracia, porque cuando caes, no te escondas, vuelve, clama, pide ayuda. La fuerza no está en no caer, sino en levantarte cada vez más rápido y más fuerte.
Sansón fue poderoso en lo externo, pero débil en lo interno, y eso lo llevó a su ruina. Tú no tienes por qué repetir esa historia. Dios te está enseñando a través de su caída cómo caminar con verdadera fuerza espiritual. Y esa fuerza se manifiesta así: cuando dices no a lo que todos dicen sí, cuando apagas el teléfono para orar, cuando cierras tus oídos a lo que contamina, cuando prefieres obedecer antes que complacer. Esa es la verdadera fuerza, y esa fuerza te hará libre, te hará firme, te hará invencible en el alma. Sansón venció más enemigos en su muerte que en toda su vida. Tú puedes vencer más batallas internas en tu rendición que en 1000 actos externos. Hoy es un buen día para decir: Señor, fortalece mi alma, que mi corazón sea más fuerte que mis manos, que mi interior sea más firme que mis logros. Enséñame a vivir con fuerza espiritual verdadera. Y si haces esa oración desde el alma, prepárate, porque lo que viene después puede cambiar tu destino eterno. La fuerza que nace de la identidad. Saber quién eres en Dios. Si Sansón hubiera sabido de verdad quién era en Dios, tal vez su historia habría sido diferente. Tal vez no habría entregado su secreto. Tal vez no habría caído tantas veces en manos de sus enemigos. Porque cuando conoces tu identidad, vives con propósito, actúas con convicción y resistes con firmeza. Este bloque es para los que alguna vez se han sentido perdidos, confundidos o desconectados de su llamado. Para los que miran al cielo y preguntan: ¿quién soy yo realmente, Señor? Porque la respuesta a esa pregunta es la llave para acceder a una fuerza que nadie podrá quitarte. Sansón sabía lo que tenía, pero no sabía quién era desde su nacimiento. Sansón fue llamado a ser nazareo, apartado para Dios, consagrado, ungido con un propósito divino. Él sabía que su cabello era especial, sabía que su fuerza venía de Dios, sabía que tenía una misión. Pero saber lo que tienes no es lo mismo que saber quién eres. Puedes tener dones, talentos, habilidades, pero si no entiendes tu identidad en Dios, terminarás usándolo todo para tu gloria, tu placer o tu orgullo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Sansón. Su fuerza lo hacía especial, pero su falta de identidad lo hacía vulnerable. ¿Te ha pasado eso? Tienes talentos, capacidades, un llamado, pero a veces sientes que estás caminando sin dirección. Sientes que has malgastado lo que Dios te dio porque no entendiste el ¿para qué? Entonces escucha esto con atención. El enemigo no teme tu talento, teme que sepas quién eres. Porque cuando un hijo de Dios camina en su verdadera identidad, se convierte en un arma indetenible del reino. ¿Quién eres cuando nadie te ve? La identidad no se forma en el escenario, sino en secreto. Sansón se hizo famoso por sus hazañas, pero nunca lo vemos desarrollando una relación íntima con Dios. Nunca lo vemos buscando dirección. Nunca lo vemos recibiendo afirmación espiritual. Y eso hizo que, aunque fuera temido, también fuera fácilmente manipulable. Porque si no sabes quién eres cuando estás solo, terminarás actuando para agradar a otros. Y esa necesidad de aprobación te vuelve esclavo. Hoy vives para que te reconozcan. Mañana caes porque alguien te rechazó. La verdadera fuerza nace cuando tu identidad está anclada en lo que Dios dice de ti, no en lo que el mundo piensa de ti. Jesús, antes de hacer ningún milagro, escuchó la voz del Padre decirle: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y con esa afirmación en el corazón, fue al desierto a enfrentar al diablo. Tú necesitas esa voz sobre tu vida, no la de tus emociones, no la del pasado, la del Padre. Y esa voz dice hoy sobre ti: tú eres mi Hijo amado. Fuiste creado con propósito. No eres un error, no estás solo. Mi fuerza está en ti.
Identidad es sinónimo de dirección. Cuando sabes quién eres, sabes a dónde vas. Y eso fue lo que Sansón perdió. Tenía poder, pero no tenía dirección. Ganaba batallas, pero no sabía para qué. Y terminó viviendo sin enfoque, sin propósito eterno. Eso nos enseña que no hay peor fuerza que la que no sabe a quién sirve. Porque si no estás sirviendo al reino, estás sirviendo a ti mismo. Y eso, tarde o temprano, te debilita. La identidad te da raíces, te afirma, te establece, te hace caminar con autoridad. Cuando sabes quién eres en Dios, ya no necesitas impresionar. No buscas agradar a todos. No vives comparándote. No necesitas que te digan cuánto vales, porque ya lo sabes. El enemigo ataca tu identidad antes de tu fuerza. Cada vez que el enemigo se enfrentó a alguien usado por Dios, atacó su identidad. Le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, Génesis 3:1. Le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. Le dijo a Gedeón, tú eres el menor de tu casa, Jueces 6:15. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que siembra duda antes de provocar caída, y contigo hará lo mismo. Pondrá pensamientos como, Dios ya no está contigo, tu pecado fue demasiado grande, eres débil, no vas a cambiar, tú no tienes llamado, Dios te usa pero no te ama. Mentiras, todas mentiras, porque tu identidad no se basa en lo que sientes, sino en lo que Él ya declaró sobre ti. Y lo que Dios declaró sobre ti es eterno, no cambia, no se borra por tus errores. Sansón olvidó quién era, pero al final en su humillación lo recordó. Y esa identidad restaurada fue la puerta para que su fuerza regresara. ¿Cómo recuperar tu identidad? Escucha la voz de Dios por encima de todas. Apaga el ruido del mundo. Abre la palabra. Cree lo que Él dice, aunque no lo sientas. Aún rompe los pactos con las mentiras. Toda palabra de rechazo, fracaso o condenación, renúnciala hoy en el nombre de Jesús. Rodéate de personas que te recuerden quién eres. No camines con los que te arrastran. Camina con los que te afirman en tu propósito. Ora como un hijo, no como un mendigo. No ores desde el miedo, ora desde la confianza. Eres heredero del reino. Dios no te tolera, te ama. Camina con propósito. Cada día haz algo que afirme tu llamado. No vivas como esclavo del pasado. Vive como hijo del futuro que Dios ya diseñó para ti. La verdadera fuerza de Sansón nunca estuvo en su cabello, estaba en su identidad como hombre llamado, apartado y ungido por Dios. Y eso es lo que el enemigo te quiere robar, porque si no sabes quién eres, aceptarás cualquier mentira. Si no sabes quién eres, vivirás confundido, debilitado, frustrado. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, tú eres mío, te llamé, te perdoné, te restauraré. En ti hay fuerza, aunque no la veas aún. Camina en esa verdad y verás cómo la fuerza que te parecía perdida empieza a brotar desde dentro, porque la verdadera fuerza nace de la identidad y tú eres hijo del Dios viviente. La fuerza que se perfecciona en la debilidad, cuando ser débil es la puerta al poder de Dios. A esta altura del estudio, ya entendemos que la fuerza de Sansón y la que Dios quiere enseñar a tu vida no tiene que ver solo con el cuerpo, sino con el alma, el propósito, la fe, la identidad. Pero ahora vamos a entrar en una de las revelaciones más profundas del reino de Dios. Una que parece contradictoria, pero que es una de las verdades más poderosas del Evangelio. Tu mayor fuerza comienza cuando admites que no tienes ninguna. Sí, la verdadera fuerza espiritual se perfecciona cuando aceptas que eres débil. Este bloque es para los que sienten que no dan más, para los que están cansados, quebrados, heridos por dentro.
Para los que han fallado tantas veces que creen que ya no pueden levantarse otra vez, hoy Dios quiere decirte que tu debilidad no es el fin, es el punto de partida de su poder. El poder de Dios no se manifiesta donde hay orgullo. Sansón muchas veces caminó en su propia fuerza, se confió, se enorgulleció, pensó que podía vencer siempre, y cuando menos lo esperó, cayó. Porque el poder de Dios no se derrama sobre corazones llenos de sí mismos. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4:6. La debilidad no es un castigo, es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste sin obstáculos. El apóstol Pablo, años después, lo entendió profundamente. Le pidió a Dios 3 veces que le quitara un aguijón, una debilidad, un dolor. ¿Y sabes lo que Dios le respondió? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Corintios 12:9. ¿Puedes ver la conexión? No es cuando te sientes fuerte que Dios actúa con más poder. Es cuando te sabes débil y dejas de depender de ti mismo, que su poder se perfecciona en ti. La debilidad te posiciona para un derramar del Espíritu. Cuando Sansón estaba fuerte, hacía lo que quería, pero cuando fue debilitado, humillado, encadenado, fue entonces cuando clamó. Y en ese clamor, el Espíritu volvió a moverse. Notas el patrón: fuerza humana, orgullo, desconexión, debilidad extrema, quebranto, presencia restaurada. Eso se repite en toda la Biblia. Moisés fue usado por Dios después de 40 años en el desierto, no cuando era príncipe. David fue ungido cuando ni siquiera lo invitaron a la reunión. Gedeón venció a miles con 300 hombres, débiles y con jarras vacías. Jesús venció al mundo colgado en una cruz, desnudo y sangrando. La debilidad no es el enemigo, es la plataforma del poder de Dios. Y si tú hoy te sientes en ese lugar, roto, cansado, sin fuerzas, quiero que sepas esto con toda certeza. Estás justo en el sitio perfecto para un derramar del Espíritu Santo. Dios no necesita tu fuerza, solo tu rendición. Dios no eligió a Sansón porque fuera fuerte, lo eligió porque lo separó para un propósito. La fuerza vino después, pero cuando Sansón perdió el enfoque, la fuerza lo abandonó. Y aún así, cuando se rindió desde el corazón, Dios volvió a fortalecerte. Esa es la clave. Dios no está buscando fuertes, está buscando rendidos, rendidos en su orgullo, rendidos en su ego, rendidos en su independencia, rendidos en sus excusas, rendidos en sus planes humanos. Porque cuando un corazón se rinde de verdad, el cielo no tarda en manifestarse. Sansón oró con sus ojos arrancados, con su cuerpo encadenado, con su dignidad destruida. Y aún así, esa oración movió el trono de Dios. Tu dolor no te descalifica. Tu clamor desde la ruina puede ser tu mayor acto de fe. La cultura rechaza la debilidad, pero el cielo la honra. Vivimos en un mundo que dice: sé fuerte, no muestres tu dolor, no llores, sigue como si nada. Pero en el reino de Dios es al revés. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El que se humilla será exaltado. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Lo ves? El reino de Dios honra la debilidad rendida. No la debilidad que se justifica, no la que se instala, sino la que se reconoce y se entrega. Si tú hoy puedes decir: Señor, no puedo solo, me rindo, te necesito. Has abierto la puerta para que su fuerza empiece a obrar en ti. Sansón murió en su punto más débil, pero fue en ese momento cuando vivió su mayor propósito. Y lo mismo puede pasar contigo. No necesitas ser fuerte para empezar. Necesitas rendirte, reconocer que sin Él no puedes, aceptar que sin su fuerza
no avanzas, y clamar con todo tu corazón: Padre, perfecciona tu poder en mi debilidad. Hoy no escondas tus fallas, no maquilles tu dolor, no niegues tu cansancio. Llévalos a los pies del Señor, ríndete de verdad, y cuando lo hagas, prepárate, porque su poder va a empezar a perfeccionarse en ti como nunca antes. La fuerza de los que saben esperar, la paciencia como ejercicio espiritual, esperar en Dios, es uno de los mayores actos de fuerza espiritual que un creyente puede ejercer. En una cultura que premia la inmediatez, que detesta el silencio y que interpreta la espera como pérdida de tiempo, Dios introduce un principio completamente opuesto. Aquellos que esperan serán renovados. Lo dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Notas? No dice que los que actúan rápido, ni los que tienen estrategias, ni los que gritan más fuerte. Dice que los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Eso nos lleva a preguntarnos: ¿qué tipo de fuerza está escondida en la espera? Sansón vivió una temporada prolongada de proceso antes de su restauración final. En su encierro, en la oscuridad, sin ojos, sin poder, sin rumbo humano, se vio obligado a esperar que su cabello creciera, a esperar que Dios actuara, a esperar que su momento llegara. Y en ese tiempo no hubo hazañas, no hubo milagros, no hubo conquistas, solo silencio, tiempo y oscuridad. Y sin embargo, algo estaba pasando. Algo invisible, algo espiritual, algo profundo. Su cabello, símbolo de su consagración, comenzaba a crecer otra vez. Su espíritu comenzaba a sanar. Su alma comenzaba a reconocer que sin Dios no era nada. La espera fue el laboratorio de su transformación interior. La mayoría de nosotros, cuando entramos en esos periodos de aparente inactividad, entramos también en una crisis de identidad espiritual. Nos preguntamos si Dios se olvidó de nosotros, si nuestras oraciones están siendo ignoradas, si aún tenemos propósito. El enemigo aprovecha esos momentos para sembrar dudas. Si fueras tan llamado, no estarías detenido. Si Dios realmente estuviera contigo, ya habría cambiado tu situación. Pero la verdad es que los más grandes movimientos de Dios en nuestras vidas ocurren, no en el ruido, sino en el silencio, no en la carrera, sino en la espera. La fuerza que se forja en la espera es diferente, no es una fuerza explosiva como la que vemos en las batallas de Sansón. Es una fuerza estable, profunda, de raíz. Es la fuerza del árbol que, aunque no da frutos por una temporada, está extendiendo sus raíces en lo secreto. Es la fuerza del soldado que afila su espada en tiempos de paz, sabiendo que su momento llegará. Es la fuerza del corazón que sigue confiando, aunque los cielos estén callados. Esperar en Dios no es pasividad, es una disciplina activa del alma. Es declarar cada día: no entiendo pero confío, no veo pero camino, no escucho pero sigo creyendo. Muchos abandonan su llamado porque no saben esperar. Saltan del proceso, renuncian antes de tiempo, se frustran porque no ven resultados. Y al hacer eso, cancelan lo que Dios estaba por hacer. Interrumpen la obra en pleno desarrollo, como alguien que apaga el horno justo antes de que el pan se termine de cocinar. Y luego se preguntan por qué su vida espiritual sabe a crudo, a inacabado, a inmaduro. Pero tú no eres de los que retroceden. Tú estás aquí, en este video, porque en lo profundo sabes que hay algo en tu espera que tiene propósito. Estás aprendiendo a ser como Sansón, a permanecer, a callar, a dejar que el cabello crezca, que el alma sane, que el tiempo de Dios madure lo que aún no entiendes. Dios no llega tarde, nunca. Si Él está permitiendo que esperes, es porque está preparando algo más grande de lo que imaginas, algo que necesita tiempo,
formación, profundidad. Recuerda que Sansón mató más enemigos al final de su vida que en toda su trayectoria. Es decir, su mayor impacto no vino cuando estaba activo, sino después de su espera, de su quebranto, de su proceso. Tal vez tu mejor temporada no ha llegado aún. Tal vez lo que creías que era el final es solo el punto de reinicio. Tal vez este silencio no es rechazo, sino formación. Mientras esperas, no desperdicies tu espera. Ora, lee la palabra. Escucha su voz, aliméntate, rodéate de personas que también estén en procesos. No apagues el fuego, no pares tu adoración, porque cuando menos lo esperes, el cielo se va a abrir y Dios te va a usar con una fuerza que no es tuya, sino suya. Y entonces vas a entender que valió la pena esperar. No olvides esto, el que sabe esperar en Dios no pierde el tiempo, lo siembra. Y cuando llegue la cosecha, vendrá multiplicada, madura y eterna. La fuerza de la gracia, cuando Dios no cancela tu historia, sino que la reescribe. Cuando Sansón fue capturado por los filisteos, parecía que todo había terminado. Para él, para su llamado, para su propósito. Cualquier persona desde afuera habría dicho, eso es lo que pasa cuando uno juega con su llamado. Ahí está el precio de ser desobediente. Qué lástima, un hombre tan fuerte desperdiciado. Pero lo que los humanos llaman fin, muchas veces Dios lo llama nuevo comienzo, porque en el reino de Dios no hay desperdicio, solo redención. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más hermosos y profundos de toda esta historia. La fuerza de la gracia. La gracia no es solo el perdón. La gracia es el poder divino que te capacita para volver a levantarte, para volver a creer, para volver a ser útil, incluso después de tus peores decisiones. Es lo que hizo que Dios no se olvidara de Sansón en su prisión. Es lo que permitió que su cabello volviera a crecer. Es lo que lo escuchó cuando clamó en el templo enemigo. Es lo que le dio fuerza una vez más, aunque lo había perdido todo. Sansón no merecía una segunda oportunidad, y tú y yo tampoco. Pero ahí está la gracia, tendiéndonos la mano cuando ya nos habíamos rendido con nosotros mismos. Y lo más impactante, Sansón terminó su vida cumpliendo el propósito para el cual había nacido. Su muerte trajo libertad a Israel. Él logró lo que había sido profetizado sobre él desde el vientre. ¿No es asombroso? A pesar de su desobediencia, de sus errores, de sus caídas, el propósito de Dios no fue anulado, solo redireccionado. Y eso debe encender una llama de esperanza en tu corazón hoy, porque significa que no importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas perdido, cuánto hayas malgastado lo que Dios te dio, todavía hay un camino de retorno. Todavía puedes cumplir tu destino eterno. Muchos creyentes viven con un peso inmenso de culpa, sintiendo que ya no merecen una nueva oportunidad, que su ministerio terminó, que Dios los reemplazó, que su error fue demasiado grande, pero eso no es lo que dice la gracia. La gracia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La gracia dice, el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1:6. La gracia dice, no te des por vencido, porque yo no he terminado contigo. Y eso no es una excusa para seguir pecando. Es una invitación a volver, con lágrimas, con humildad, con fe, al lugar donde todo comenzó, el altar. La fuerza de la gracia no es fuerza humana. No se gana, no se merece, no se compra. Se recibe con manos vacías y corazón quebrado. Y una vez que la abrazas, te transforma desde adentro, te limpia, te renueva, te reorienta. La gracia no solo te perdona el pasado, te equipa para el futuro. Es una fuerza invisible que cambia tu mirada, tu voz, tu forma de caminar. Y cuando alguien vive bajo la gracia, empieza a caminar con autoridad celestial, no porque se crea mejor,
sino porque sabe que fue alcanzado cuando estaba en ruinas. Sansón nunca volvió a ser el mismo después de su caída, pero fue en esa nueva versión, quebrada, ciega, humillada, pero restaurada por la gracia, donde cumplió su llamado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés dispuesto. No espera que llegues limpio, solo espera que llegues. Y si tú decides caminar bajo su gracia, si decides soltar la culpa, si decides rendirte de verdad, entonces vas a empezar a experimentar una nueva fuerza. Una fuerza que no se puede explicar, pero que se siente en cada oración, en cada paso, en cada día en que decides seguir adelante a pesar de todo. Hoy Dios quiere darte esa fuerza, la fuerza de los restaurados, la fuerza de los que fueron alcanzados por el amor más inmerecido del universo, la fuerza de los que, sabiendo que no eran dignos, fueron abrazados por el Padre como hijos amados. Esa fuerza no se manifiesta en gritos, ni en aplausos, ni en escenarios. Se manifiesta en decisiones pequeñas, diarias, firmes, en el sí constante de quien ha decidido no volver atrás, en el no rotundo de quien no quiere traicionar la gracia que lo rescató, en la voz baja que dice: Señor, no lo merezco, pero gracias por no rendirte conmigo. Recuerda, Sansón terminó su vida con honra, no porque fue perfecto, sino porque fue alcanzado. Tú también puedes terminar bien. Puedes recuperar lo que perdiste. Puedes ver la gloria de Dios en tu vida otra vez. No te dejes engañar por el enemigo. Si estás vivo, todavía hay gracia, todavía hay propósito, todavía hay fuerza. La fuerza para resistir hasta el final. Fidelidad en tiempos de presión. Si hay una cualidad que pocos tienen, pero que el cielo valora profundamente, es la fidelidad. No la fidelidad del que canta cuando todo va bien, ni del que sirve cuando lo aplauden, ni del que ora cuando siente fuego. Hablamos de la fidelidad que se mantiene firme cuando nadie ve, cuando no hay recompensas, cuando todo parece cuesta arriba. Esa es la fidelidad que demuestra que hay fuerza verdadera en el interior. Esa es la fidelidad que llevó a Sansón a cumplir su propósito incluso después de haberlo perdido todo. Y esa es la fidelidad que Dios quiere despertar en ti. En los últimos momentos de su vida, Sansón se encontraba en el lugar de máxima humillación. El templo de Dagón, dios de los filisteos, estaba lleno de burladores. Lo trajeron como un trofeo de burla, como un payaso religioso. Lo pusieron en medio del templo no para reconocer su valor, sino para exhibir su derrota. Pero en ese lugar, rodeado de enemigos, herido, ciego y humillado, Sansón no maldijo, no renegó, no se hundió en la autocompasión. Hizo algo que revela una fidelidad silenciosa, una fe resistente, una fuerza interior que va más allá de cualquier cadena. Clamar por una última oportunidad, aun sabiendo que sería la última. Sansón no pidió escapar, no pidió venganza por orgullo, no pidió restaurar su imagen, pidió fuerza para cumplir su llamado, aunque fuera lo último que hiciera. Esa fidelidad, esa entrega, esa decisión de honrar a Dios hasta con su muerte, es lo que lo redime por completo. En ese momento, se convierte en algo mucho más que un juez o un guerrero. Se convierte en un símbolo de perseverancia, de rendición, de restauración, de victoria espiritual en medio del desastre humano. Y tú que estás leyendo esto, necesitas entender que la presión que estás viviendo hoy, la oscuridad que te rodea, las voces que se burlan de tu fe, no son evidencia de abandono divino. Son evidencia de que estás en el campo de batalla, donde Dios forja a los verdaderos fieles, porque la fidelidad no se demuestra cuando es fácil seguir, sino cuando todo te empuja a detenerte, cuando estás cansado y aún decides orar, cuando estás tentado y aún decides obedecer,
cuando estás decepcionado, pero aún decides confiar. La fidelidad es una fuerza que no hace ruido, pero que mantiene firme la estructura de tu vida espiritual. Es como el cimiento de una casa. No se ve, pero lo sostiene todo. Muchos tienen entusiasmo, carisma, emociones, pero cuando viene la prueba, su fe se desmorona porque no tienen fidelidad. Sansón, en su peor momento, mantuvo fidelidad, no al sistema, no a su imagen, sino al Dios que lo llamó. Y eso fue lo que lo hizo fuerte una vez más. La presión es inevitable. Todos pasamos por momentos donde sentimos que el peso de la vida, de las responsabilidades, de las tentaciones, de los errores, nos supera. Pero ahí es donde se activa una fuerza que no se ve en lo exterior, pero que es invencible. La fuerza de seguir diciendo sí a Dios, aun cuando todo en ti dice que es más fácil rendirse. Esa fuerza no se hereda, no se copia, se forma en la intimidad, en la palabra, en la oración, en la adoración cuando nadie te ve, en los días en que sientes que nada tiene sentido y aún así decides doblar las rodillas. Sansón, empujando las columnas del templo, no lo hizo desde una posición de gloria, lo hizo desde la completa rendición, desde la conciencia de que no era su fuerza la que importaba, sino el poder de Dios en él, y ese poder se activa en los fieles, no en los que lo hacen todo perfecto, sino en los que, habiendo fallado, deciden no volver atrás, en los que, aún con cicatrices, siguen caminando, en los que no se dejan definir por sus caídas, sino por su capacidad de levantarse una y otra vez. Hoy Dios te llama a ser fiel, no perfecto, no impecable, fiel, fiel en lo pequeño, fiel en lo invisible, fiel en tu proceso, fiel cuando nadie te aplaude, fiel cuando parece que no avanzas, porque la fidelidad es el canal por el cual fluye la fuerza del cielo. Y cuando Dios ve fidelidad, Él responde con respaldo, con dirección, con poder. Así que si estás bajo presión, si sientes que te falta el aire espiritual, si estás en medio de enemigos invisibles que se burlan de tu fe, no te rindas, no retrocedas, no claudiques, mantente firme. Recuerda que los últimos segundos de Sansón cumplieron lo que años de poder no pudieron, y fue porque decidió ser fiel hasta el final. No sabes lo que está por desatarse en el mundo espiritual a causa de tu fidelidad. Quizás tú estás por liberar a muchos solo con tu ejemplo. Quizás tú estás por romper cadenas generacionales solo por mantenerte de pie. Quizás tú estás a punto de ver una manifestación de gloria como nunca antes. Y todo depende de que no te sueltes ahora. Dios ve tu fidelidad. No estás solo. Él no se olvida de los que permanecen, y a los que son fieles hasta el final, Él les da una fuerza que trasciende esta vida, una fuerza eterna, inquebrantable, gloriosa. La fuerza del arrepentimiento. Cuando el alma se quiebra, el cielo se abre, pocas cosas liberan tanta fuerza espiritual como un arrepentimiento genuino. No hablo de remordimiento, no hablo de culpa emocional. Hablo de ese momento sagrado en que el alma quebrada reconoce que ha caminado lejos de Dios y decide volver. Es un quiebre interno, profundo, invisible al ojo humano, pero estremecedor en el mundo espiritual. Es como si el alma gritara en silencio: ya no puedo seguir así, necesito regresar. Y en ese grito, en esa rendición, en ese quebranto, se desata una fuerza que no viene del cuerpo, ni de la voluntad, ni de la mente. Viene del corazón contrito, y Dios nunca lo desprecia. Sansón experimentó ese tipo de arrepentimiento en el silencio de su prisión. Allí, sin ojos, sin público, sin ejército, sin gloria, comenzó a ver lo que no había visto cuando tenía vista. Porque hay cosas que solo se pueden ver desde la oscuridad. Y fue en esa oscuridad
donde algo dentro de él se quebró. No sabemos si lloró, no sabemos si gritó, pero sí sabemos que cambió, su corazón cambió. Y eso fue más poderoso que cualquier batalla que hubiera librado antes. Dios no está buscando gente perfecta, está buscando corazones quebrantados, corazones que digan: Señor, fallé, me alejé, me distraje, me enredé, pero aquí estoy, no para justificarme, sino para rendirme, para decirte que sin ti no soy nada. Esa oración, aunque no sea elocuente, aunque no tenga palabras correctas, tiene un poder sobrenatural, porque activa la misericordia, mueve la gracia, abre los cielos. El arrepentimiento verdadero es una declaración de guerra contra el orgullo. Es el grito de un alma que ya no quiere seguir en su propio camino, sino regresar al de Dios, aunque tenga que hacerlo desde cero. Sansón, en su acto final, fue la imagen viva del arrepentimiento. No pidió otra oportunidad para impresionar a nadie. No pidió recuperar su fama, no pidió venganza por ego, pidió fuerza una vez más para cumplir su propósito. Y en ese acto reconoció que su vida no le pertenecía, que su fuerza venía de Dios, que había nacido con una misión y que aún podía honrarla. Ese arrepentimiento no fue solo un acto interno, fue una transformación espiritual, fue la llave que volvió a abrir la conexión con el cielo. Muchos creyentes hoy están atrapados en ciclos de culpa, vuelven a caer y luego se esconden, sienten que ya no tienen derecho a pedirle nada a Dios, que su historial les quita autoridad, pero el enemigo es astuto. Él quiere que pienses que arrepentirte es humillarte en vano, que Dios ya se cansó de ti, que perdiste tu oportunidad. Pero eso es mentira, porque mientras haya aliento en tus pulmones, hay esperanza para tu alma. Mientras puedas decir, perdóname, con sinceridad, el Padre correrá a abrazarte, como hizo con el Hijo pródigo, como hizo con David, como hizo con Pedro, como hizo con Sansón. Arrepentirse no es debilidad, es la máxima expresión de valentía espiritual. Porque para arrepentirse hay que enfrentar el espejo, romper el orgullo, renunciar a la culpa y abrazar la verdad. Y cuando lo haces, cuando de verdad te rindes, cuando ya no buscas excusas sino redención, entonces sucede el milagro. El cielo se inclina, la gracia desciende y Dios mismo te reviste con una fuerza nueva. Esa fuerza es diferente, no es para lucirse, es para sostenerte, para protegerte, para guiarte, para que no vuelvas a caer en los mismos errores. Es una fuerza nacida del quebranto y por eso es inquebrantable. No depende de emociones, depende de tu decisión de vivir cerca del corazón de Dios. El arrepentimiento te restaura, pero también te transforma, porque ya no caminas como antes, ya no deseas lo mismo, ya no necesitas demostrar nada, solo quieres agradar a aquel que te amó incluso cuando estabas lejos. Y desde esa postura todo cambia, tu forma de hablar, tu forma de ver el mundo, tu forma de responder a la tentación, tu manera de orar. El arrepentimiento no solo limpia, madura. Si hoy hay algo en tu vida que necesita ser entregado, si sabes que hay una actitud, un hábito, una relación, una distracción que te está alejando del propósito, no esperes más. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de soltar. Hoy es el día de decir, Señor, no quiero nada que me quite fuerza espiritual. Quiero vivir en tu propósito. Quiero caminar en tu voluntad. Perdóname. Llévame de nuevo a tu camino. Y créeme, no hay oración que el Padre reciba con más alegría. Sansón volvió. Tú también puedes volver. Y cuando lo hagas, no serás el mismo. Serás más fuerte, más enfocado, más libre, porque la fuerza más poderosa es la que nace de un corazón reconciliado con su Creador. La fuerza del propósito.
Cuando entiendes para qué fuiste creado, hay una fuerza que va más allá de los músculos, de la estrategia, de la inteligencia o incluso de la fe. Es la fuerza que nace del entendimiento del propósito, porque cuando alguien sabe para qué fue creado, camina con dirección, se levanta con sentido y resiste con determinación. Sansón tenía fuerza física desde joven, pero no comprendía a profundidad el motivo por el cual Dios le había dado ese poder. Por eso su vida fue marcada por actos grandiosos, pero desconectados entre sí. Logros impresionantes, pero sin continuidad. Combates memorables, pero sin legado. Porque no basta con tener dones, hay que entender para qué fueron dados. El propósito no es una idea abstracta o una meta humana. Es el diseño eterno que Dios escribió sobre tu vida antes de que nacieras. Es el para qué de tu existencia. Y cuando ese para qué se revela en tu interior, ocurre algo poderoso. Todo cobra sentido. Incluso las caídas, las pérdidas, los silencios, las humillaciones. Todo lo que parecía inútil se convierte en parte del mapa de tu llamado. Y ahí nace una fuerza nueva. Una fuerza que no depende de tu estado de ánimo ni de las circunstancias externas. Es la fuerza del enfoque, la fuerza del que ya no vive para sí mismo, sino para cumplir lo que fue enviado a hacer. La tragedia de Sansón fue que durante gran parte de su vida caminó en su fuerza, pero no en su propósito. Usó su poder, pero sin dirección divina, hasta que lo perdió todo. Y fue allí, en ese lugar oscuro y sin aplausos, donde finalmente comprendió. Por eso, su oración en el templo fue distinta, fue madura, fue enfocada, fue desde el entendimiento de que su vida no le pertenecía, que había nacido para liberar a su pueblo y que aún podía hacerlo. En ese momento, cuando su propósito fue más claro que nunca, su fuerza regresó, y con ella la gloria de Dios se manifestó como nunca antes. Muchos creyentes hoy viven confundidos, frustrados, débiles, no porque no tengan fe, sino porque no han entendido su propósito. Se comparan, se distraen, se desgastan en cosas que no edifican, simplemente porque aún no han descubierto el motivo eterno por el cual Dios los colocó en esta tierra. Pero cuando lo descubren, todo cambia. Se despiertan con dirección, adoran con sentido, oran con fuego, trabajan con gozo, sirven con entrega, porque saben que están cumpliendo una misión que trasciende esta vida. El enemigo sabe esto. Por eso una de sus estrategias más sutiles es mantenerte ocupado, entretenido, disperso, con la mente saturada y el corazón dividido. Porque mientras estés distraído, no avanzarás hacia tu propósito, y sin propósito, tu fuerza se disuelve. Te desgastas en batallas que no te corresponden, te consumes en luchas que no tienen frutos eternos. Pero cuando te alineas con el diseño de Dios, todo lo demás se ordena, y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. No porque todo sea fácil, sino porque ya no caminas solo, caminas en el plan eterno del Creador. Sansón entendió su propósito tarde, pero no demasiado tarde. Su historia nos enseña que nunca es tarde para reenfocarte. Nunca es tarde para preguntar, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo puedo usar lo que tengo para cumplir tu voluntad? Esa pregunta, cuando se hace con sinceridad, desata revelación. Y con la revelación, dirección. Y con dirección, fuerza. Una fuerza interna, firme, constante, que no se apaga con el tiempo ni con la oposición. Hoy Dios quiere recordarte que tú también fuiste creado con un propósito. No eres un accidente. No estás vivo por casualidad. Hay una misión sobre tu vida, y si te conectas con ella, experimentarás una fortaleza que no conocías, una pasión que te levantará incluso en días grises, un fuego que te hará caminar cuando todos se detienen,
porque el propósito te da alas cuando el cuerpo ya no puede, te da visión cuando tus ojos no ven, te da fuerza cuando tu alma tiembla. No te preguntes más qué necesitas para avanzar. Pregúntate a quién fuiste llamado a servir, porque tu propósito no se trata de ti, se trata de impactar, de liberar, de edificar, de reflejar a Cristo. Y cuando vives para eso, Dios te equipa con todo lo que necesitas. Sansón no necesitó visión física para cumplir su llamado. Solo necesitó reenfocarse en lo que Dios le había dicho desde el principio. Tú no necesitas ser perfecto. Solo necesitas reencontrarte con tu propósito. Y cuando lo hagas, el cielo se alineará contigo. Los recursos llegarán, la dirección vendrá, la unción se activará, porque Dios respalda a los que caminan dentro de su diseño. No importa cuántas veces hayas fallado, si hoy decides reenfocarte, Él restaurará tu fuerza, porque en el Sinusium Reino nunca es demasiado tarde para volver al centro de tu llamado. La fuerza que levanta a otros. Cuando tus cicatrices se convierten en señales de esperanza, una de las manifestaciones más potentes de la fuerza espiritual es cuando Dios transforma nuestras heridas en herramientas para levantar a otros. Sansón, desde su caída, desde su debilidad, desde el lugar donde parecía que todo había sido arruinado, terminó impactando a toda una nación. Su vida, incluso con errores, se convirtió en un instrumento de liberación. Su última acción, impulsada por su redención, inspiró una victoria que cambió el rumbo de su pueblo. Y eso nos enseña algo profundo. No necesitas ser perfecto para que Dios te use. Necesitas estar dispuesto para que Dios te transforme. Tus cicatrices pueden convertirse en señales. Tus fracasos pueden ser mensajes de advertencia y de esperanza para otros. Cada error que te enseñó algo, cada dolor que sobreviviste, cada prueba que atravesaste y que ahora puedes contar con lágrimas y convicción, es una evidencia de que Dios obra incluso en lo roto. Cuando compartes tus caídas sin vergüenza y tu redención sin orgullo, estás enviando una declaración profética. Si Dios lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo también. Sansón no escribió libros, no dejó tratados teológicos, no formó discípulos, pero dejó un testimonio vivo de lo que es la restauración, de lo que es clamar en medio del polvo, de lo que es cumplir el propósito desde la herida. Y eso quedó grabado en las Escrituras, para que hoy tú y yo entendamos que Dios no solo nos salva para sanarnos, sino también para usarnos como puentes para otros. Tu historia importa, incluso las partes que quisieras borrar. Todo tiene valor cuando es entregado a Dios. Él no desperdicia dolor, no ignora el pasado, lo redime, lo transforma y lo convierte en una fuente de inspiración para los que aún están cayendo, para los que aún están luchando, para los que creen que ya no hay salida. Tu historia puede ser la lámpara que otros necesitan en su noche oscura. Tus lágrimas pueden convertirse en el agua que otros necesitan para revivir. Muchos creyentes se guardan su testimonio porque sienten vergüenza, porque no quieren que los vean débiles. Pero en el reino de Dios, mostrar tus cicatrices no es señal de debilidad, sino de victoria. Las cicatrices muestran que sanaste, que el enemigo no ganó, que la herida existió, pero no te destruyó. Y cuando las compartes, no te estás exhibiendo, estás levantando a otros. Estás abriendo el camino para que otros crean que sí se puede regresar, sí se puede restaurar, sí se puede volver a empezar. Jesús mismo, después de resucitar, mostró sus heridas. No las escondió. Las presentó como prueba de amor y redención. Sansón no tuvo oportunidad de testificar con palabras, pero su acto final testificó más fuerte que cualquier sermón. Dios puede usar a un hombre roto,
restaurado por la gracia para traer libertad a muchos. Y eso es lo que tú también puedes hacer. Quizás pienses que aún no estás listo, que necesitas tiempo, que tu historia todavía tiene partes abiertas. Y está bien, Dios es paciente, pero no dejes que el enemigo te convenza de que tu voz no tiene valor, porque cada vez que callas tu testimonio, una oportunidad de liberar a alguien se apaga. Pero cada vez que hablas con verdad, con humildad, con amor, tu voz se convierte en eco de esperanza para los que ya no creen. La fuerza que levanta a otros no es altiva, no es ruidosa, no es protagonista, es humilde, es compasiva, es auténtica. Es la fuerza de alguien que ya no necesita demostrar, sino simplemente testificar, que ya no vive para aparentar, sino para servir, que ya no busca aprobación, sino obediencia, y desde esa postura el Espíritu Santo se mueve con poder. Tú puedes ser esa voz, esa mano, ese puente. No necesitas púlpito, no necesitas escenario, solo necesitas un corazón disponible, porque a veces una conversación sincera, un mensaje enviado a tiempo, un abrazo con lágrimas, puede cambiar una vida. Y tú, con tu historia, puedes ser parte del plan de Dios para levantar a los que están por rendirse. No guardes tu historia, no escondas tus procesos. No minimices lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda, Sansón murió rodeado de ruinas, pero dejó atrás una victoria. Tú estás vivo y tu historia apenas está en desarrollo. ¿Cuántos pueden ser levantados si decides hablar? ¿Cuántos pueden creer otra vez si escuchan lo que tú viviste? Deja que tu historia sea usada por Dios. Porque la fuerza más impactante no es la que derriba muros, sino la que levanta a otros. Y tú fuiste llamado para eso. Aún tus errores pasados están llenos de propósito si decides entregarlos al Señor. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría. Muy pocos lo hacen. La mayoría se detiene en la mitad, se distrae, se rinde, se olvida. Pero tú no. Tú has recorrido cada palabra, cada enseñanza, cada reflexión, cada verdad revelada en este mensaje. Y eso dice mucho de ti. Dice que estás hambriento de Dios. Dice que estás en búsqueda. Dice que, aunque hayas tropezado, aún tienes sed de lo eterno. Y por eso quiero decirte algo que el Espíritu de Dios ha depositado en mi corazón. Tú eres uno de los elegidos, sí, elegido, no por tus méritos, ni por tu fuerza, ni por tus logros. Eres elegido porque decidiste quedarte hasta el final, porque decidiste poner atención cuando muchos solo pasan, porque algo dentro de ti sabe que hay más, que lo que Dios tiene contigo no terminó, que aún estás en proceso, pero que su mano sigue sobre ti, y eso ya te hace parte de los que están siendo separados por Dios para un tiempo especial. Hoy, después de todo lo que has escuchado, quiero que comentes esta frase. Dios me está levantando desde mis ruinas. Escríbelo, hazlo público, no solo para mostrar que llegaste hasta el final, sino para dejar una marca espiritual, para que tu nombre quede entre los que decidieron no esconderse más. Entre los que están saliendo de la cueva, del silencio, del lamento, entre los que están siendo restaurados uno por la mano poderosa del Señor. Quiero que sepas que cada vez que compartes uno de estos videos, estás sembrando vida. No es solo contenido, es palabra viva, es semilla, es fuego, y tú puedes ser canal de eso para otros. Tal vez nunca subas a un altar, tal vez no tengas un micrófono, pero si compartes este video con alguien que necesita escuchar lo que tú has escuchado hoy, estarás extendiendo el reino de Dios. Estarás haciendo lo que hizo Sansón al final de su vida, levantar a otros desde el lugar donde él mismo fue restaurado. Y si aún no te has suscrito a este canal,
Quiero hablarte directamente, con todo el amor y también con la firmeza que viene del cielo. No te puedes permitir seguir solo. La batalla espiritual es real. La sequía del alma también lo es. Este canal es un oasis, no porque lo diga yo, sino porque muchos que no tienen una iglesia, muchos que están pasando por desiertos emocionales, están encontrando aquí una fuente. Y tú necesitas permanecer conectado con esa fuente. Suscribirte no es solo un clic, es decirle al cielo: sí, yo quiero seguir recibiendo palabra. Sí, yo quiero caminar de la mano de Dios. Sí, yo quiero permanecer en la fe. No te engañes pensando que puedes seguir adelante solo. Nadie fue llamado a vivir el Evangelio en soledad. Necesitamos comunidad, necesitamos alimento, necesitamos dirección. Así como el cuerpo necesita agua, tu espíritu necesita palabra fresca. Así que no lo postergues más. Suscríbete, activa las notificaciones. Sé parte activa de este espacio que no fue creado por casualidad, sino por diseño divino. Ahora te voy a pedir algo más, algo simbólico, algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un valor espiritual inmenso. Quédate unos minutos más aquí, quieto. No corras a otra cosa. No te salgas como si ya terminó todo. Quédate unos momentos, en silencio. Reflexiona, medita en lo que has escuchado. Cierra los ojos si puedes y habla con Dios. Dile lo que sientes, agradécele por haberte sostenido, pídele fuerza, entrégale tus ruinas y dile: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Este momento es tuyo, es un altar invisible, pero real. Aquí no necesitas palabras bonitas, solo necesitas sinceridad. Lo que está a punto de ocurrir en tu interior no depende de mí, ni de este video. Depende de tu entrega. Depende de lo que vas a hacer con todo lo que has recibido. Dios no solo te quiere sanar, Dios te quiere enviar. Dios no solo te quiere restaurar, Dios te quiere usar. Tú eres parte de su plan. Y aunque hayas vivido años de confusión, de caídas, de heridas, hoy Él está extendiendo su mano sobre ti. Hoy Él te está diciendo: como hice con Sansón, haré contigo, no por lo que fuiste, sino por lo que estoy formando en ti ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber escuchado con el corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece, no por números, sino por fuego verdadero. No pares aquí. Este es solo un paso más. Sigue viendo los próximos estudios. Sigue profundizando. Mantén encendida tu lámpara. Persevera, porque en cada video hay una pieza más del rompecabezas de tu propósito. Hoy, una semilla fue sembrada. Ahora te toca cuidarla, regarla, protegerla y sobre todo, vivirla.